Nosotros somos llamados a ser discípulos. Como iglesia, no nos reunimos nada más para hacer eventos o para estar juntos, no. Hay un propósito por el cual el liderazgo es establecido dentro de una congregación. Hay un propósito por el cual Dios estableció pastores, maestros, y ese propósito es que nosotros llegamos a parecernos más a Cristo. Me encanta el nombre de nuestra iglesia porque de eso se trata, iglesia. Ayudarnos unos a otros a ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, paréntesis, todos los que tienen niños no se preocupen, ya están ahí encerraditos, ya no se van a salir y todo, ya les están dando ahí una clase y están jugando con ellos. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿De qué se trata el cristianismo? Imagínate esta historia. Hay alguien que quizá tiene el anhelo de tener un hijo, tiene mucho ese anhelo de tener un hijo. Y de repente llega la noticia, la esposa está embarazada. Se emocionan los dos, hacen una gran fiesta, revelación que es niño o niña, todos se juntan para ver ese nacimiento. Y cuando nace ese niño, lo abandonan. ¿Tú crees esta historia algo lógico? No. Bueno, así hay muchas veces donde nos enfocamos como iglesia mucho en que alguien reciba del Señor, alguien conozca a Cristo, y una vez que hizo la decisión, oró, el Señor trajo convicción a su vida y se arrepintió, no hay ese seguimiento. ¿Cuántas personas no hay abandonadas en las iglesias? Que no hay nadie a cargo de ver que estén tomando un discipulado, que estén creciendo. Y a lo mejor tú fuiste una persona abandonada por mucho tiempo en el tema del discipulado. Nadie se dio cuenta si aprendiste un versículo o si no lo aprendiste, si llevas años nada más sentado o ya estás sirviendo o ya estás llevando la palabra de Dios. El verdadero caminar cristiano no se queda con un encuentro con Jesús. Ese es solamente su inicio. Avanza hasta convertirse en un instrumento para rescatar a otros. Fíjate, el cristianismo no nada más es encontrar una relación con Dios para sentirme bien. Es avanzar y parecerme cada vez más a Cristo Jesús. Quizá estás avanzando. Quizá hay alguno de aquí que está estancado. Quizá hay alguno que lejos de estar estancado va para atrás. Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nosotros tenemos la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo, conocemos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Habrá una responsabilidad en esto? ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Tú crees que tienes una responsabilidad después de haber conocido al Señor? Claro que sí. Tu vida tiene que ser diferente. Tienes que crecer. Tienes que madurar. Tienes que empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Las iglesias están para ayudarnos, acompañarnos y enseñarnos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. En la Iglesia Bíblica Reflejo vamos a manejar 6 etapas por las cuales todo creyente va a pasar. Una persona cuando venga, conozca a Cristo, lo vamos a llevar por un proceso. A veces hay ocasiones en que a la persona que apenas está conociendo al Señor ya se le quiere llevar a compartir a los centros de rehabilitación. Imagínate, ¿qué le van a compartir? Todavía en vez de decir amén dicen salud. Todavía no ha sido transformado su manera de pensar. Muchos de ellos todavía ni siquiera han sido sanos. Todavía ni siquiera tienen una convicción firme en las cosas de Dios. Es por eso bien importante que no nos saltemos los pasos para llegar a hacer la voluntad de Dios. El primer paso que vamos a buscar que todo creyente pase a través de estos discipulados en la Iglesia Bíblica Reflejo es reconocer
quién es Jesús. Nunca se puede tener un discipulado sacando a Jesús del fundamento. He visto que hay muchas personas que buscan crecer a través de dar tips espirituales de cómo ser una mejor persona. He escuchado prédicas donde no se menciona la persona de Jesús, cuando la iglesia está aquí para exaltar a Jesús, para conocer a Jesús, para caminar con Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios algo que es sumamente importante para Jesús. En aquel entonces había muchas opiniones acerca de quién era Jesús. Algunos, dice en el versículo 14, Mateo 16, 14, dice la Biblia. Vamos a leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen las personas que es Jesús? Bueno, dice aquí en el verso 14, ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Fíjate, tenían buenas ideas acerca de Jesús. Un profeta no es algo malo. A lo mejor Elías, wow, la palabra de Dios cumplida. Juan el Bautista fue un hombre bueno, pero no conocían a Jesús. No conocían quién realmente era Jesús. Y nosotros no podemos avanzar a una sanidad, no podemos avanzar a una restauración, no podemos avanzar a ayudar a otros a ser salvos a través del Evangelio si no conocemos a Jesús. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 16, versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Le está hablando a sus discípulos. Para Jesús es bien importante tener discípulos que sepan quién es Jesús, porque los discípulos iban a ser enviados. Por eso es sumamente importante que nosotros conozcamos quién es Jesús, porque nosotros vamos a ser enviados a predicar a nuestra familia, a predicar a nuestra colonia, a predicar a las naciones. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es bien importante saber quién es Jesús. ¿Y cómo sabemos quién es Jesús? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Fíjate, cuando conocemos quién es Jesús, somos dichosos. Cuando tú conoces quién es Jesús, no te hace falta nada. La plenitud en el libro de Colosenses nos enseña, está escondida en la persona de Jesús. La plenitud no está en las cosas, no está en las personas, no está en el éxito. Está en conocer quién es Jesús. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es bien importante conocer a Jesús, no de acuerdo al pensamiento humano, sino de acuerdo a la revelación de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús no solamente es un gran hombre, no es solamente un buen filósofo, no es solamente un gran maestro. Jesucristo es el Mesías, es el Salvador. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor, es nuestro Salvador, es el Rey. Y conocer a Cristo Jesús nos va a permitir parecernos a la larga más a Él. El caminar de un creyente no comienza en la iglesia, empieza con una revelación. ¿Quién es Jesús? A veces nosotros pensamos, cuando yo traiga a alguien aquí va a ser transformado. ¿Sabes algo? Es bien importante que tú entiendas que lo que va a cambiar a las personas no es el lugar.
Es más, ni siquiera es el pastor, no son los líderes. Es conocer quién es Jesús. Es por eso que nosotros debemos conocer a Jesús, para poderle compartir a la gente que amamos quién es Él. Ahora, no basta saber de Jesús, hay que reconocerlo tal como Él es. Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo que se deberían aprender todos los discípulos. Yo no sé cómo haya estado tu crecimiento espiritual hasta ahora, pero vamos a aprender Biblia. Vas a aprender versículos. Vas a saber defenderte con la palabra de Dios. Alguna vez, cuando empezamos un discipulado, se acercó una señora muy mayor a decirme: pastor, pero es que a mí ya no se me pega nada. Y le dije: ¿y usted qué hace en las tardes? Veo mi novela. Y le dije: ¿y de qué se trata su novela? Ay, fíjese que Juan Ignacio le fue infiel a María Antonieta, y me empezó a decir ahí todo por nombre lo que pasó. Y le dije: tiene muy buena memoria, pero para lo que le conviene. Fíjate cómo muchas veces estamos cerrados para las cosas de Dios. Y no hemos estudiado la palabra de Dios como lo tendríamos que hacer, porque decimos: no, es que yo a lo mejor no necesito aprenderme tantos versículos. ¿Cuántos de ustedes tienen a lo mejor más de un año? ¿Y cuántos versículos te has aprendido en ese tiempo? A ver, vamos a hacer un concurso de versículos. ¿Alguien tiene algún versículo que se sepa acerca, que hable de Jesús como Señor? Levante su mano. ¿Cuál es? Ah, bueno, sí. Mi pastor, bien. Casi. Jesús es mi rey. Va a decir, Salmo 23, Jesús es mi pastor. A ver, Jesús como rey. Ya sé, Jesús como el camino. Muy bien. Jesús como el creador. Muy bien. Colosenses. Juan. Ya están ahí todos. Ay, ¿ahora qué? Ojalá no me toque. Fíjate, ¿y cuánto tiempo tenemos en el Señor? Había una Biblia, una película, perdón, que hablaba de un tiempo donde era prohibida la Biblia. Y todos iban a un hombre sabio. Este era el hombre más sabio de la tierra, porque en su tiempo él aprendió la Biblia. Entonces venían a pedir consejo a él. Se llamaba El Cambiador de los Tiempos, algo así. Está en YouTube, es una película increíble. Y a veces nosotros no nos estamos preparando. ¿Qué pasaría si cuando tú no tienes Biblia, cómo le compartes a la gente? La Biblia tiene que ser parte de nosotros. Es por eso bien importante, antes de pasar por cualquier proceso, conocer quién es Jesús. Ahora sí vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú le conoces, cuando tú le recibes, entonces Dios te ha dado el poder de ser transformado en un hijo de Dios. Y esto es algo bien importante. La verdadera transformación empieza con Jesús. No hay transformación genuina si no es a través de Jesús. ¿Cuántas personas no son personas queriendo cambiar cosas externas, pero conociendo a Jesús cambia el corazón? No puedes seguir a alguien que no has reconocido como Señor. No puedes confiar en alguien que no conoces. Y es ahí el tema del por qué las personas siguen siendo ansiosas a pesar de que conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque no le conocen como le deberían de conocer. Si tú eres una persona temerosa, no conoces a Jesús como lo deberías de conocer.
Si tú eres una persona que constantemente te dejas arrastrar por tus emociones, por tus temores, aún no conoces a Jesús como lo deberías de conocer. Si tú tienes una adicción, no conoces a Jesús como lo deberías de conocer, porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes por qué no eres libre? Porque no conoces a Jesús como lo deberías de conocer. Jesucristo es el fundamento, el porqué de la iglesia, el porqué de nuestra vida, el porqué de la creación. Y ese va a ser el primer punto en el cual nosotros como iglesia vamos a buscar llevar a todas las personas. Jesús debe de ser exaltado. Segundo paso del discipulado, refúgiate. Descansar en Jesús antes de avanzar. Mateo 11:28, domingo hablé acerca de esto. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A ver, tú tienes muchas cargas en tu vida. Tienes muchas ansiedades. Pero si no conoces que Jesús te puede quitar eso, no vas a venir a Él. ¿Cuántas veces no cometemos el error de buscar en las personas, de buscar en algún profesional? ¿Te acuerdas de esta mujer con el flujo de sangre que lo había gastado todo en médicos y que no podía ser sana? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Venir a Jesús. Cuando tú tienes un problema, ¿en qué lugar está venir a Jesús? Primero, lo intentas en tus fuerzas. Después, ves si alguien de tu alrededor te puede ayudar. Después, empiezas a pensar en aquellos que son más maduros o que tienen más dinero. Después, ya cuando se te agotan todas las opciones, entonces ya buscas a Jesús. ¿Qué lugar de tu vida ocupa Jesús? Fíjate, si tú no conoces quién es Jesús, no vas a aprender a descansar en Él. Dice la Biblia, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay alguien de aquí que está cargado, que está cansado, que tiene muchos problemas por detrás y no está descansando en el Señor, el problema es que no estás viniendo a Él. Después de reconocer a Jesús, el creyente aprende a refugiarse en Él. Fíjate, los cambios que nosotros vamos a tener en nuestra vida no van a ser por nuestras fuerzas, van a ser por conocerlo a Él. Nosotros no vamos a estar atados a nuestro pasado. Cuando nosotros nos refugiamos en nuestro pasado no avanzamos, pero cuando nos refugiamos en Jesús avanzamos. Hay algunos de ustedes que se sienten muy incómodos en perder el control de su vida. Cuando sabemos que Jesús está sentado en su trono, sin importar que las cosas no salgan como yo quiero, voy a estar en paz. Ok, yo no contaba con esta situación. Yo no contaba que iba a pasar esto en mi familia. Yo no contaba que mi economía fuera a cambiar de esta manera. Pero a pesar de que yo no contaba con eso, ¿quién sigue el control? Dios. ¿Habrá algo que se haya salido de sus manos? ¿Habrá algo que puede impedir que Dios haga su propósito en ti? ¿Dios necesita de esas personas o de esos recursos para cumplir el llamado que tiene para tu vida? No. Cuando nosotros miramos a Cristo Jesús, sabemos que aún nuestras pérdidas son ganancia. Porque todo obra para bien para aquellos que le aman. Vamos al Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1. ¿Ok? Yo creo es uno de los versículos favoritos de todos ustedes, porque habla de algo muy interesante. Salmo 91 dice la palabra de Dios: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. A ver,
Bajo el abrigo del Altísimo significa que estamos cerca de Dios o alejados de Dios. ¿Alguien que está cerca le conoce? Si tú estás cerca de esto, de la palabra de Dios, ¿vas a conocer a Dios? Sí. Y tú le vas a conocer. Y entonces si tú le conoces, vas a morar, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Quién nos está cubriendo cuando estamos cerca de Él? El Señor. Ahora fíjate, aquel que está cerca, aquel que habita, no dice que visita, no dice que de vez en cuando va, sino alguien que vive permanentemente pegado al Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí se está usando un antropomorfismo para decir que quien está cerca del Señor va a habitar bajo la sombra del Todopoderoso. Hay que estar cerca de Él. Y cuando nosotros estamos cerca de Él, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Sabemos que lo que más necesitamos nosotros es estar cerca de Dios. Un creyente agotado no puede caminar lejos. Un creyente que no se refugia en el Señor, por más conocimiento que tenga de Dios, no va a vivir en paz. Entonces es bien importante, en segundo lugar, después de conocer quién es Jesús, aprender a descansar en Él. Hay algunos que no pasan del nivel 1 por años. Hay otros que aquí en el nivel 2 vienen los problemas y están ahí bien angustiados. Yo he escuchado expresiones en los tiempos difíciles tales como: ¿y si tú existes, Dios? A ver, ¿cómo? Llevas 5 años, 10 años y en verdad ¿todavía no has aprendido a refugiarte en los tiempos difíciles? ¿Todavía no has aprendido que el Señor no nos quitó las aflicciones, pero sí nos promete acompañarnos en medio de la aflicción y fortalecernos? Él hay algunas debilidades que no nos quita para que nosotros entendamos que Él es nuestra fuerza, que su gracia es suficiente, que su poder nos sustenta. Antes de enviarte a algún lugar, tienes que estar seguro que te puedes refugiar en Él. ¿Alguien alguna vez ha estado en su vida, en algún momento de mucho peligro, estando en el Señor? Te quiero hablar de dos muy rápido. Una vez me acuerdo, vamos a abrir iglesia allá en Ciudad de México, en el centro. Orábamos todo el grupo de personas que íbamos a ir a compartir, nos metíamos a las vecindades y había en una vecindad, generalmente en la entrada, se ponen las personas a drogarse y son las que venden la droga. Pasamos al lado de ellos, les empezamos a compartir a las personas y regresamos con ellos y les compartimos. Y hay algunas personas que, no, pero es que son los que venden, son los que, híjole, son peligrosos. A ver, ¿nuestra vida en manos de quién está? Fíjate, cuando tú conoces las Escrituras, sabes que el inicio de tu vida fue establecido por Dios, pero también el final, que no hay nadie que lo pueda adelantar, ni tampoco nadie que lo pueda atrasar. Si tú no aprendes a refugiarte en el Señor, vas a vivir en temor. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo iba en la barca con los discípulos y empezó una gran tormenta? ¿Quién estaba con ellos? ¿Había manera de que esa barca se hundiera? ¿Había manera de que pasara algo a esa barca? No, porque Jesús estaba con ellos. Y Jesús iba a cumplir un propósito. Y Jesús vino a este mundo a dar su vida en la cruz por nosotros. No importa que hubiera caído granizo, no importa que hubiera caído ballenas, no había manera de que ellos se hundieran. Cuando ellos despertaron a Jesús, a lo mejor cualquiera hubiera dicho, ay, pues eran hombres de una relación, eran hombres de fe, ellos oraron al Señor. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no aprendieron a refugiarse en Jesús en medio de las tormentas. Tormentas van a venir, pero hay que saber quién va con nosotros. Tormentas van a venir, pero hay que saber que nunca nadie va a poder cortar el propósito que Dios tiene
para con nuestra vida. La diferencia lo vimos en el estudio de hombres entre un impío y alguien que conoce al Señor. ¿Cuál es? ¿Cómo vive el impío? Con temor. Y el Hijo de Dios, confiado. Entonces, es bien importante antes de pasar por el proceso de restauración, de renovación de nuestra mente, aprendernos a refugiar en el Señor, porque si no, vamos a empezar un proceso de discipulado y van a venir tiempos difíciles y te vas a apartar. Y vas a estar así, yendo y viniendo. Número 3, tercer parte del proceso de discipulado que vamos a llevar. El tema de la restauración. Sí se va a tocar el pasado, pero no nos vamos a quedar en el pasado. Yo he visto muchos creyentes que tienes que romper con esto, y ahora con esto, y ahora con el otro, y ahora con el otro, y ahora tienes que pasar este proceso, y ahora el otro proceso. Mira, es importante conocer lo que Dios hizo por nuestro pasado. Dios sana todo lo que el pecado rompió. Y es importante saber lo que antes nosotros éramos para pedirle ayuda al Señor y que Él restaure eso. Salmo 51:10, salmista David decía: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Parte de la restauración es eso. Varios de nosotros tienen varias cosas con las cuales luchó en su pasado y tenemos que creer en el Señor, que Él puede crear en nosotros un corazón limpio, que Él puede renovarnos. Cristo no solamente nos perdona, sino Él nos restaura. Si tienes el corazón quebrantado, Dios puede sanar tu corazón. Dios es parte del proceso que tu corazón sea sano, que tu identidad que había sido dañada sea restablecida, que el propósito que había sido perdido sea hallado. Vamos a Isaías capítulo 61. Y esta es una profecía mesiánica muy interesante. Isaías 61, versículo 3. Dice la Biblia. Vamos a leer desde el 2. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados. Aquí hay un contexto muy interesante, en donde cuando el profeta Isaías escribió esta profecía, estaban pasando por malos tiempos, tiempos de conquista, tiempos en donde ellos habían sido conquistados, tiempos de aflicción. Y dice la palabra de Dios: ordenad a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjate, por la guerra y por lo que estaban pasando, ¿qué merecían? Ceniza, estar triste. Pero ellos, dice, se les debería de dar gloria, óleo de gozo en lugar de luto. Si se ponían a ver las personas que habían fallecido, si se ponían a ver las murallas que habían sido derribadas, sería ilógico que ellos estuvieran en gozo. Era lo lógico que estuvieran en luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. ¿Qué es lo que hace cuando conocemos al Señor? Yo no sé lo que sea tu vida. A lo mejor tú tienes muchos por qué no deberías de estar sano. No, es que de chiquito me engañó la novia, me engañó el novio, es que mi papá me dejó, es que mis papás peleaban mucho, es que me abandonaron, es que en Reyes Magos nadie me traía nada y por eso me volví malo. Hay tantos pretextos, ¿no? Hay tantas cosas, tantos motivos. Pero cuando nosotros conocemos lo que hizo el Señor, todo eso que son justificaciones para el mundo, para estar triste, para estar en luto, para nosotros son motivos de alegría, porque Jesús viene a sustituir todas nuestras necesidades.
Jesús viene a darnos la plenitud que el mundo no puede darnos. Jesús viene a transformar nuestra vida y nos viene a dar un motivo de alegría. Por eso todo esto empieza, dice la palabra de Dios, en el versículo 2, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Comienza con las buenas noticias. Y ahí comienza la vida del creyente, con el evangelio. ¿Quién es el Señor? Dios no te salva para dejarte igual. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, Dios no te salvó para dejarte igual. Dile, ya te atoraste un buen rato ahí, ya hay que crecer. Fíjate, la restauración es parte del proceso de caminar. No te la puedes saltar. Es importante lidiar con tu pasado, llevar tu pasado a la cruz, descansar que tu pasado se quedó clavado en la cruz. Si no lo entiendes, no puedes avanzar a lo siguiente. ¿Ok? El siguiente paso, que va a ser el cuarto, la renovación. Fíjate, antes es la restauración, después viene la renovación. La restauración tiene que ver con nuestro pasado. La renovación tiene que ver con nuestra nueva identidad. Y bueno, esto lo vamos a ver la siguiente clase en el siguiente discipulado. Pero date cuenta cómo es un caminar. Primero, tenemos que conocer a Jesús. ¿Podemos refugiarnos en Dios sin conocerle? ¿Has conocido a un hermano que quizá tiene más tiempo? Pues descansa en el Señor. Y el otro, ¿pero cómo? Llegas, le dices a alguien, descansa en el Señor, pero si no lo conoce, primero es conocer a Jesús. Después es descansar en Él. Después que nosotros descansamos en Él y nos refugiamos en Él, viene el tema de restaurarnos, sanar nuestro pasado, lo que Jesús rompió, lo que Jesús dejó clavado en la cruz, por lo que Jesús murió. Una vez que Dios dejó eso clavado en la cruz y nosotros lo entendemos y lo comprendemos, podemos empezar a transformarnos con lo que Él quiere que nosotros seamos. Vamos a orar. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú ya pasaste por estos 3 pasos? ¿Ya conoces a Jesús de una manera profunda? ¿Sabes quién es Jesús? O quizá para ti Jesús es un desconocido. Alguien que tú sabes que puede hacer muchas cosas por ti, pero quizá no lo conoces tan profundamente. Estamos llevando una lectura bíblica que se trata de encontrar a Jesús en cada capítulo de la Biblia. Increíble. Si te das cuenta, las prédicas que tenemos es para conocer más a Jesús. Él es la razón de todo. Segundo lugar, ya llegaste a refugiarte en el Señor. A ver, cuando vienen los tiempos difíciles, ¿qué haces? ¿Sigues como la bequina llorando por todas partes? ¿O ya te refugiaste en el Señor? Eres alguien que sabe a quién correr porque sabes que Él sana, que Él salva, que Él restaura, que Él levanta, que Él es suficiente, que no necesitas aquello que perdiste porque Jesús viene a llenarte en todos los sentidos. Fíjate, para todos aquellos que necesitan provisión económica, por ejemplo, tú dirás, estamos en desventaja. Pero cuando lo conoces a Él como tu proveedor, ¿quién lo va a conocer más como proveedor que alguien que tiene necesidad? Todos aquellos que quizás están enfermos, lo conocen como su sanador, o lo conoces como tu fortaleza. Aquellos que no tienen padre, ay, desventaja. No, lo puedes conocer a Él como tu padre. Y todas aquellas áreas que para el mundo son desventaja, todas aquellas cosas que a ti te hacen falta, Jesús es capaz de suplirlas. Jesús es capaz de llenarte. Vamos a orar. Señor mi Dios,
El día de hoy te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de discipularnos. Te pedimos, mi Señor, que este nuevo discipulado que estamos tomando no solamente sea conocimiento agregado al que ya tenemos. Ahora entendemos que el propósito del discipulado es parecerse a ti. Señor, nos hemos perdido de tantas cosas. Quizá hemos estado atorados en el primer paso de conocerte a ti, de que tú seas nuestro Señor y Salvador, pero no hemos aprendido a refugiarnos cuando vienen los tiempos difíciles. Señor, te pedimos perdón. Si debiendo de ser muchos de aquí ya maestros, aún somos niños que necesitan la leche. Señor, te pedimos, Padre, que podamos llegar a confiar en ti, a refugiarnos en ti, y que podamos, mi Señor, llegar a luchar con todo aquello que viene en nuestra vida para restaurar, para renovarnos, para ser parte, mi Señor, de una comunidad, bendecir a otros y también para alcanzar a aquellos que no te conocen. Gracias te damos, mi Señor, por este inicio de discipulado. Te pedimos que tú nos guíes siempre a través de tu palabra, nos lleves a la madurez, nos lleves a parecernos más a ti y que podamos llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, que cada vez nos parezcamos más a ti. Es nuestro anhelo, Jesús. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero nosotros, mi Señor, queremos disponer para las necesidades que se vayan dando en tu obra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de contribuir, mi Señor, para los gastos de tu obra. Te pedimos, mi Señor, que tú seas glorificado a través de todas las áreas de nuestra vida. Eso incluye finanzas, eso incluye nuestro discipulado, eso incluye todas las áreas. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos, mi Señor, de presentar esta ofrenda delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.